estamos nuevamente en Bien por Casa y para conversar sobre un tema muy importante, y me refiero a que es muy importante porque ya sabemos por muchos temas que hemos conversado aquí en Bien por Casa que nuestra salud es un tema integral, nuestro bienestar es un tema integral, en donde está, digamos, donde participa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ¿no? Y digamos, para poder tener ese estado óptimo tenemos que estar alineados y tenemos que estar bien en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras inquietudes. Ya sabemos, y esto es una fórmula matemática, el estrés y la tensión nos llevan a enfermar. Entonces, todo esto tiene que ver y nos lo van a explicar nuestras especialistas el día de hoy. Ojo por ojo, diente por diente, dice el tema. Vamos a hablar sobre la venganza. Y para eso estamos con Maritza Velarde, que es médico y terapeuta bioenergética, y con Luciana Stilich, que es directora de Inner Healers, directora y fundadora de Inner Healers. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Estábamos hablando en la mañana acerca de esta sensación de venganza como primer impulso frente a una situación que nos puede indignar, que nos puede ofender, que puede atropellar algunas emociones incluso, y como reacción natural tenemos esta sensación de reponer esa herida inmediatamente, y eso se puede traducir en venganza. Es lo más normal como impulso, ¿verdad? Lo digo como pregunta general, ¿no es cierto? Bueno, usualmente cuando ocurre un estímulo externo que nosotros reconocemos como de peligro, algo que no nos gusta, solemos tener tres respuestas. La primera respuesta es la que tú dices, como de enfrentar. Una reacción nada más. Claro, es una reacción de enfrentar, es una reacción instintiva, como bien tú dices. Una de ellas es enfrentar, la otra es más bien como alejarnos y otra es quedarnos paralizados sin saber bien qué hacer. Cuando las emociones que siguen a este encuentro, a esta ocurrencia, no son procesadas debidamente, se albergan dentro del cuerpo, y una de estas respuestas es conocida como la respuesta del resentimiento, que hace que queramos vengarnos, ¿no? Pero es que pero no necesariamente tenemos esa capacidad de procesar o de tomarnos el tiempo. Hay situaciones inmediatas. Yo lo veo en la calle todos los días. Los carros que se cruzan y siempre mandan saludos a las familias. Por ejemplo, las personas que se golpean de casualidad por estar distraídos, que también se mandan saludos con mucha intensidad. Entonces siento que es tan inmediato que a veces dices, pero es normal. Ahora, ¿es normal porque no nos detenemos realmente a procesar o porque ya estamos dejando pasar estas situaciones y ya se ha vuelto como natural el tirarte encima de otra persona? Claro, esa es una respuesta instintiva. Claro, hay respuestas que son que no se procesan. Es un tiempo tan fácil, el tiempo que pasa tan rápido que no se procesan. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ir también haciendo que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones sean de calidad, ¿no? No podemos responder de manera primitiva. O sea, ha habido todo un tiempo en que el ser humano ha ido creciendo y es nuestra responsabilidad ese crecimiento, ¿no? Sabemos que la hormona que se produce cuando hay el tema de venganza, que es el tema del día de hoy, se llama grelina y tiene que ver con lo que es el apetito. O sea, cuando uno está satisfecho del apetito, tenemos tanta hambre y está satisfecho del apetito, se produce una hormona grelina que es aquella que nos produce satisfacción, qué rico que he comido, qué bien que me siento. Esa es la sensación que siente una persona cuando ha hecho el acto de venganza. Pero la venganza tiene connotaciones muy importantes, sobre todo en la parte occidental tiene que ver con la ira, con la rabia, y con las personas que tienen que ver con la zona más occidental, con aquellos que tienen que ver con la vergüenza. Yo tengo esa vergüenza y tengo que vengarme porque mi familia ha sufrido la vergüenza. Entonces, tenemos que ver todos esos aspectos, verdaderamente. Claro. Y yo siento que se puede confundir con justicia, ¿no? Porque muchas veces en la ficción, por ejemplo, ¿no? Vemos una película, vemos novelas o las historias de amor, ¿no? Que son como que las que más se consumen, y tú sientes que el galán, ¿no? Que siempre es el que se enreda en amores. Entonces viene la chica mala que siempre ha estado con él y aparece la chica pobre buena
se enamora, entonces la chica mala dice, quiero hacer venganza, Es que es así. quiero vengarme de la maldita, ¿no? O vengar el nombre de la o familia. vengar el nombre de la familia. ¿no? Entonces sientes que está como justificado siempre la venganza y se maquilla de justicia. Desde cualquier perspectiva, es que desde en el la buena o de la principio de la mala, vida fue así, al principio, digamos, de la historia del hombre como tal, ¿no? Bueno, la ley fue del así. talión, ¿no? Que claro, regía. fue así, o sea, como no podían ellos hacer justicia, ¿no? O sea, no había una entidad o institución que hiciera justicia, entonces ellos mismos hacían justicia entre las familias, o entre las tribus, o entre las personas hacían justicia, pero eso no significa justicia verdaderamente, ¿no? La justicia tiene que ver con una connotación mucho mayor, más alta, más elevada, que nosotros... es necesario, sí, que se haga justicia dentro de cualquier sociedad, pero nosotros no somos quienes vamos a tomar ese rol de hacer daño a otra persona solamente por el cliché de hacer justicia. Claro, es que una cosa creo que es hacer justicia y otra cosa es actuar desde el resentimiento. Cuando nosotros estamos en una postura de resentimiento, sentimos que alguien nos ha hecho algo. Por lo tanto, alguien tiene la culpa y es necesario que nos venguemos. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, practicamos el perdón o hemos procesado historias anteriores que pueden ser similares a las que están ocurriendo, no necesariamente vamos a sentirnos víctimas, sino que vamos a ver una situación de forma objetiva de acuerdo a lo que está pasando. El tema es que no necesariamente si digamos no hemos tenido un trabajo previo, va a ocurrir que las situaciones las vamos a ver de forma objetiva. A veces lo que hacemos es proyectar algo que ocurrió en nuestras vidas previamente en una situación que está ocurriendo fuera, y entonces toda esa emoción de resentimiento que tenemos guardada adentro la sacamos afuera porque esta situación activa eso, activa un recuerdo previo, una situación previa, y entonces sentimos esta emoción que es distinta a la rabia, que es conocida como resentimiento, en la cual o por la cual entramos en lo que se conoce como el triángulo del drama. En el triángulo del drama, cuando uno entra, no solo juega la posición de víctima, sino que también juega la posición del que persigue a veces a otra persona, o juega la posición del que rescata también a otra persona. Estas tres posiciones son finalmente una posición de víctima y parten las tres desde el resentimiento. Ahora, ¿y cuál es, digamos, qué es lo que hay detrás de la venganza? Porque ahorita acabamos de hacer una explicación técnica de la venganza, que finalmente es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás de la venganza? ¿Por qué estaríamos abordando y por qué debería ser, digamos, un tema importante abordar esto el día de hoy y por qué dárselo a conocer a nuestros amigos televidentes? ¿Qué hay detrás? Que la venganza a veces nos limita en cuanto a que no podemos ser libres para amar o para entregarnos o para ver las situaciones por lo que son. Vivimos en el pasado. Muy bien, vamos a explicar entonces o a continuar explicando qué es la venganza y por qué, digamos, sería importante intentar vivir libres, ¿no?, de este sentimiento, pero nos vamos a ir a un corte sin venganza, ¿sí? Nos vamos a un corte rapidito porque tenemos información importante y regresamos aquí en Bien por Casa, no te muevas. Continuamos aquí en 11 de la mañana, 39 minutos, y estamos hablando acerca de la venganza, de cómo es que algunas personas podemos o no podemos manejarnos a partir de una situación y poder procesarla para que podamos estar tranquilos, en paz, o lo suficientemente controlados para no cometer esa situación de la que nos podríamos arrepentir. Habíamos hecho una comparación entre venganza y justicia en algún momento, ¿no? Y decíamos, habíamos hecho, claro, habíamos hecho, digamos, lo que es la definición de la venganza, y justo nos quedamos en explicar qué hay detrás de la venganza y por qué, digamos, no deberíamos o deberíamos acogernos, o en todo caso, deberíamos acogernos o no a ejecutar una venganza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Justo nos quedamos ahí. Mira, realmente detrás de una venganza sí se ha demostrado en general en el mundo, por toda la historia que tiene el mundo, que hay un tema de justicia. Sí, pero además como es una zona de emoción muy fuerte, detrás de la venganza también hay el miedo. Hay dos cosas que nos mueven a nosotros como los seres humanos en el mundo, es el miedo y el amor. Es verdad. Y es
importante que quede bien claro, digamos, en esta entrevista, de que nosotros el amor, el respeto, la coherencia en la vida nos va a hacer muchísimo más sano y nos va a hacer vivir realmente en alegría. Cada día de nuestra vida no nos vamos a arrepentir, porque la venganza siempre tiene, toda acción tiene un efecto colateral, y la venganza como tal tiene un efecto colateral muchísimo mayor. No solamente nosotros salimos, se puede decir, bien de la situación, sino que también viene afectado nuestras familias, puede ser afectado nuestros hijos, los ciudadanos. Se ha visto en tema de países, en tema de familias, en muchísimos ejemplos que tiene la historia, todo lo malo que viene detrás de la venganza. Entonces, hay que ser coherentes, hay que trabajar de manera sana, hay que nosotros hacer que también nuestras emociones, formarlas adecuadamente, vivir la vida en alegría. Hemos venido a este mundo para vivir la alegría, para estar felices. Como principio universal, creo que siempre coincidimos en que todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Pero esa felicidad... Pero ¿cómo eres feliz, pues, ¿no? Claro, pero eso también, como en algún momento lo hablamos, es una elección. Uno elige por dónde ir, uno elige el camino que va a tomar, y después puede justificarlo: porque me hicieron esto, tuve que hacer esto. Pero también podrías no hacerlo y seguir siendo feliz, o buscar otro tipo de camino que te lleve a lo que realmente quieres. Pero ¿cómo somos capaces de elegir este camino? ¿Cómo somos capaces de elegir incluso, ¿no? Creo que muchas veces ese sentir que nos han hecho algo es lo que podríamos cuestionarnos. ¿Qué hace que sintamos que alguien nos está haciendo algo y por ende que querramos justicia? Este querer hacer justicia realmente se basa en que alguien nos hizo algo, y finalmente, si efectivamente alguien tuvo o no una acción hostil hacia nosotros, ¿qué tan capaces somos nosotros de experimentar compasión, de experimentar empatía? Esa es una elección. Digamos, la vida nos propone, y nos propone situaciones todos los días, a cada minuto. Está en cada uno de nosotros la libertad de elegir cómo responder ante estas situaciones. El hecho de que uno sienta o no ganas de vengarse, a veces, como les comentaba, responde a esta sensación de resentimiento, ¿no? Esta emoción de resentimiento, de tener la convicción de que alguien nos ha hecho esto. ¿Qué hay de explorar en nosotros el sentir esto como que alguien nos hace algo, ¿no? ¿Y dónde juega ahí la culpa? ¿Y dónde juega ahí el querer vengarnos? ¿Y para qué queremos vengarnos? ¿Qué queremos lograr al vengarnos? Y al entender para qué queremos vengarnos, podemos comenzar a pensar de qué otra manera, cuáles son mis opciones, qué cosa puedo hacer yo para lograr esto que yo estoy buscando con la venganza. Porque, como bien dice Maritza, la venganza, ¿a qué nos lleva? Sí, pues hay una ruleta de situaciones que nos pueden invitar a reaccionar instintivamente a esa idea de me han hecho algo, o también en esta ruleta yo puedo reconocer qué hice yo para que pase esto, que Eso también es el yo. Oscar, O sea, ¿por qué tengo que ser siempre la víctima? ¿Por qué siempre tengo que decir, ella me hizo esto, él me hizo esto? Y después, frente a una situación, por ejemplo, no sé, en un vínculo laboral o una relación de pareja, calculo yo que también podemos asumir que la otra persona es la que está cometiendo una situación y está haciendo que yo me aleje. No me estás haciendo daño, sino me estás perdiendo también. Usualmente, o sea, siempre es una cuestión de perspectiva. Usualmente en las situaciones, como bien dices, hay dos, ¿no es cierto? Entonces, son los dos los que tienen la elección de decidir qué hacen con lo que está ocurriendo, y por ende los dos tienen la misma responsabilidad, el mismo grado de responsabilidad, por un lado. Y por otro lado, creo que es importante desarrollar la compasión, porque la compasión nos permite elevarnos un poco sobre la situación que está ocurriendo y no quedarnos o engancharnos en esta sensación de que alguien está siendo hostil con nosotros, porque eso responde a una creencia, y no necesariamente todas nuestras creencias tienen un fundamento como tan potente o tan intenso como para nosotros reaccionar de la misma manera, ¿no? Digamos, si tú me empujas a mí, ¿acaso yo tengo que empujarte de vuelta? ¿Para qué te quiero empujar de vuelta? ¿Qué quiero lograr con eso? Pero no deja de ser un primer impulso. Lo ves en niños, por ejemplo.
O sea, Claro. los niños son probablemente el ejemplo más puro de ser humano. Después ya se empiezan a contaminar con televisión, con relaciones, con grupos sociales, qué sé yo, y nos comenzamos a deteriorar hasta convertirnos en lo que somos. Pero los niños, digamos, tienen un primer impulso de me empuja, te empujo. Y sienten esa reacción porque es natural. Hay Pero una reacción, no siempre. hay una reacción instintiva que son 3 reacciones. Te ataco, salgo corriendo, me congelo. O congelo, claro. Entonces hay estas 3 reacciones que son instintivas, pero por otro lado un niño no ha desarrollado lo que se considera como el adulto, el estado del ego llamado el adulto. Entonces sí es cierto, en el niño tú puedes notar que hay reacciones instintivas como ser humano, como lo puedes notar en otros animales, pero cuando hablamos de tener una libertad para elegir, estamos considerando que la persona ha desarrollado a cierto nivel su adulto y que es capaz de decidir o elegir qué está bien o mal para cada uno, fuera de su sistema de creencias, fuera de su sistema de digamos, social, familiar. La persona siempre tiene una gran libertad, que es la libertad de elegir qué hace con lo que la vida le está proponiendo. Maritza, querías agregar algo. Sí, hay algo muy importante tener en cuenta siempre, ¿no? Si bien podemos hablar de muchas cosas en este tema, yo creo que hay una cosa que es coherencia. Si las familias, que son el sistema más fuerte que tenemos nosotros como estructura de la base de todo ser humano, los primeros 7 años nosotros nos dedicamos a dar una información equivocada o no adecuada, o simplemente nuestros referentes no son los que deberían ser básicos en el ser humano, de respeto, del amor, de la comprensión, de la compasión, todo eso. Si no lo damos, ¿de dónde vamos a sacar a los niños eso? Eso yo creo que ya debemos tenerlo nosotros muy claro. En cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier sistema. No es si nos hacen algo lo vamos a volver igual o lo vamos a volver más. ¿Qué es lo que yo estoy generando para que pase esto? ¿Cuál es mi grado de responsabilidad y corresponsabilidad? Si algo debe quedar claro acá en esta entrevista es que nosotros debemos aprender y a acceder a saber también que somos responsables de todo lo que pasa, de lo que pasa no solamente en nuestro hogar, de lo que pasa en nuestra comunidad, lo que pasa en otro país. Nuestras acciones acá pueden impactar en otro país. Cuando entendamos eso, que somos parte de un todo, verdaderamente, y lo tomamos en serio, y no lo tomamos como que es cosa mía nada más, no, es mi tema, vamos a dar ese paso que necesita la humanidad. Hoy en día la humanidad necesita dar realmente ese paso de toma de conciencia y decir, trabajar en forma coherente el día a día, todos los días, no cuando las cosas ya se fueron del límite. Todos los días tenemos que hacer eso por respeto. ¿El temperamento qué rol juega? Porque hace un momento Oscar puso el ejemplo de los niños, que todos los niños reaccionan, ¿no? Te empuja, me empujas, yo te empujo. Pero bueno, no necesariamente es así, porque eso depende del temperamento. Depende del temperamento de cada persona, ¿no? Del temperamento, y para complementar un poco lo que estaba diciendo Maritza, del temperamento y digamos, no solamente de lo que han visto en casa o han modelado en casa, que sí es muy importante. Sin embargo, cuando somos adultos, nosotros tenemos la elección de responder de una forma distinta como respondieron nuestros padres, o de responder de una forma diferente a como vimos que lo hacían nuestros abuelos o nuestros profesores de repente en la clase. ¿Por qué? Porque cada ser humano desarrolla lo que tú llamas temperamento, se conoce también como carácter y personalidad. Cada ser humano desarrolla en base a lo que vio y en base al filtro personal, a la esencia que tiene cada uno, digamos, bueno, pero el temperamento es con lo que uno nace. El temperamento es genético, no es una herencia genética. Algunos dicen que es genético y otros consideran que lo desarrollan en base a lo que van viendo desde chiquititos. Eso ya es el carácter y la personalidad, ¿no? Entonces, digamos, es un componente, por un lado hereditario y por otro lado lo que se va construyendo. Formado. Por eso a veces hablamos mucho de definiciones de conceptos, pero yo creo que todos tenemos la responsabilidad de mejorar, de ser mejores. Nuestro cerebro está dispuesto a recibir un entrenamiento y sobre todo hay algo que no debemos olvidar, que tenemos un alma.
Y esa alma tiene una esencia, la esencia de la bondad, la esencia del amor, la esencia de no estar molestando a la gente, ni permitiendo que sucedan cosas que no sean las adecuadas. Entonces, eso también tenemos que hacer un llamado a esa parte que todavía nosotros no la tomamos en cuenta en la vida diaria, ¿no? Ahora, como decía Luciana, yo me detengo en revisar el asunto de la elección. Siempre tienes el chance, siempre tienes la elección. Puedes decidir entre tu impulso de saludar al señor que te cerró en el semáforo o que casi te atropella, o de reaccionar violentamente con alguien, o eliges, como decíamos, ¿no? Respiras y dices, ¿qué es lo que quiero? Quiero que esto continúe, quiero que esta ruleta de impulsos y contraimpulsos se mantenga, como los Capuleto y los Montescos, que se van a odiar todas las semanas y siempre van a matar a uno de ellos, o quiero estar tranquilo. Entonces yo me detendría a explicar cómo buscamos las elecciones, cómo buscamos ese momento en el que decido tomar una decisión y no otra. Pero ¿cómo llegas a la capacidad de tomar una decisión? A ver, todos... Porque si te embarga el... Claro, ¿no? digamos, todos tenemos la capacidad interior de responder de forma saludable ante un estímulo, todos los seres humanos, porque todos los seres humanos, según Viktor Frankl, tenemos una dimensión interior que es la que tú llamas alma, y la llamaba dimensión no ética, dimensión existencial. Es decir, todas las personas dentro tenemos la capacidad de responder de acuerdo a una elección personal, que se basa en muchísimas cosas, el temperamento, el carácter, la personalidad, lo que vivimos, se basa en muchísimas cosas. Sin embargo, frente a una situación, nosotros podemos responder. Una de las herramientas, por ejemplo, que ustedes saben que utilizamos mucho nosotros es la meditación. Cuando nosotros tenemos una práctica de meditación regular, aprendemos en el largo plazo a centrarnos en el momento presente. Tú mencionabas que alguien te cierre, ¿no? Estás manejando y alguien viene y te cierra. En el minuto en el que alguien te cierra, eso pertenece al pasado. Tu elección es en el presente. Tú eliges en el presente cómo respondes a eso que acaba de ocurrir, que ya se encuentra en el pasado. Tu elección puede ser quedarte enganchado en el pasado. Tu elección puede ser, al quedarte enganchado en el pasado, sentir resentimiento, querer vengarte. Y eso es acumulativo, y ¿verdad? eso, claro, es acumulativo. A veces, digamos, detonamos en muchísimas expresiones emotivas y respondemos a una situación que amerita una respuesta. Uno respondemos como 10, porque como bien dices, lo hemos ido acumulando y acumulando. ¿Qué pasa en una situación cotidiana, no? Lo decía por acumulativo porque tú ves una persona X que sale en la mañana y probablemente pase lo del semáforo, pase lo de la calle, que un carro lo cierra. Ya renegaste, ya insultaste. Te vas a la oficina, tienes un mal día, te vas al mercado, no te dieron el vuelto completo, llegas a cocinar, se te quemó algo y empiezas a acumular. En la oficina no te pagaron lo que tenía que pagar, no sé, y vas trayendo todo eso. Llega a las 6 de la tarde, 5 o 7 de la noche, y tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, los que sean, vienen de repente con toda la buena onda y vienes con toda esta carga del día, y a la mínima explota el globo y dices, pero yo solamente quería conversar contigo. Claro, eso es una clásica. Y tu elección durante todo el día ha podido ser, como tú decías, dejar eso atrás, ya, me robaron, ya está. Como bien dices, son todas esas elecciones. La elección no es solamente la final, cuando viene la familia y te dice algo y explotas. Es todo el día. Sino son todas esas elecciones previas que, como bien dices, te llevaron a ese resultado final. Sin embargo, cuando uno aprende a vivir en el presente, uno se da cuenta y tiene más herramientas activadas, no porque no todos no las tengan, sino porque las activas y las utilizas constantemente. Y todo es una cuestión de práctica, como cuando aprendemos a montar bicicleta. En la medida en la que lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, estar en el ahora, estar en el ahora, estar en el ahora, es cada vez más sencillo, y no importa realmente qué carácter tengamos, y no importa la edad que tengamos, porque nosotros podemos aprender cómo responder utilizando nuestras elecciones, no las que nos enseñaron, no las de otras personas, sino las propias. Es un tema también de decisión. Así como decidimos nosotros que vamos a cuidar nuestra salud, así como decidimos que vamos a ir a este trabajo y solicitar porque sabemos que somos las personas adecuadas para estar ahí, si tomamos esas decisiones en la vida de cosas cotidianas, ¿por qué no tomar la decisión realmente
de vivir una vida en armonía. Eso es lo que menos se preocupa el ser humano hoy en día. Está preocupándose y ocupándose de cómo generar más cosas o más trabajo o viendo el problema, pero no se está ocupando realmente de vivir en armonía. Eso también es una responsabilidad que todavía nos falta a nosotros, y el sistema es tan fuerte que nos dejamos llevar por el sistema y lo primero que hay que hacer es me siento y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué he venido yo acá? Y no es una cuestión muy filosófica, es una cuestión, parece mentira, pero mucho más sencilla de lo que nos imaginamos. Claro. Y eso hay que parar para poder pensar lo que vamos a hacer, reflexionar, contemplar, meditar. Primero tenemos que parar la máquina. Y en la medida en la que podemos centrarnos en el hoy, dejamos de preocuparnos por el pasado y dejamos de preocuparnos también por el futuro. Finalmente el futuro es un resultado del hoy, y el que está ahí atrás, con lo que está ahí atrás, no podemos hacer nada. Pero el pasado es el aprendizaje, es la experiencia, es la maravilla. Es muy conocida de Facundo Cabral, ¿no? Aprende a vivir en el presente porque ahí vas a pasar el resto de tu vida. Es así de simple. Entonces yo calculo que esto que decíamos de la elección no solamente es, ya, hoy día voy a ser feliz, no, es un entrenamiento permanente. Y que el pasado es el gran maestro, nuestro pasado es el gran maestro, no hay que olvidar, no hay que verlo como la carga, es nuestro gran maestro. Pero no puedes andar mirando para atrás todo el tiempo. No, es nuestro gran maestro, que es diferente. Porque yo siento que hay muchos ejercicios de la gente, porque ya se convierte en un entrenamiento de, tú no puedes opinar porque tú una vez fumaste cigarro. Está bien, yo fumé cigarro alguna vez. Entonces tengo todo el derecho de decir por qué ya no lo hago y por qué no debes hacerlo tú. Por eso es un maestro. No, entonces, claro, es que a eso me refiero. Entonces tenemos que, digamos, tener la elección también, rescatarle el tema de la elección en todos. Permitirnos y en cada también situación. en la vida, ¿no? Permitirnos, que es importante. Y dejar de creer que digamos, que la venganza, practicando la venganza, le vamos a hacer daño a alguien. La venganza es como consumir veneno esperando que ese veneno mate a alguien más. Pero hay una cosita muy divertida cuando yo hablo de las situaciones de ficción que son con las que yo empecé el bloque, ¿no? Era, ¿no te da mucho placer cuando ves que el malo de la película muere? ¿No te da mucho placer cuando dices, la mala de la novela no salió con el gusto? ¿No sientes así como, ahora sí, me gusta haber pagado mi entrada? ¿No te da ese placercito también? Di que sí. ¿Por justicia? Pero da un poquito de placer, ¿o no? Porque sientes que se equilibra un poco la situación, ¿no? Es un placer temporal, pero es un boomerang. Cuando lo llevas a tu vida real es un boomerang. Claro, yo lo que entiendo de esto, en todo caso, y también un poco apelando al ejemplo de Oscar, es que para tal caso no hay que buscar hacer justicia con nuestras manos, ¿no? Tiene un poco, creo yo, que ver con eso. Querer pretender hacer justicia con nuestras manos o, digamos, en este caso, pues tomar porque venganza. A veces no somos objetivos, pues, ¿no? No, y no solo eso, sino que de repente ya también entra pues en otros planos que finalmente es, digamos, no me corresponde a mí, ¿no? O sea, digamos, estando todos, digamos, alineados dentro de un mismo plano, equitativamente, yo igual, porque yo tendría que ejercer esa justicia cuando esa justicia igual va a venir, ¿no? Claro, ser juez y ser parte también, ¿no? O sea, realmente nosotros no somos, hay momentos que tenemos que dejar de delegar a determinadas instancias judiciales para que se dé en el tiempo. Sé que a veces hay tiempos muy largos, por ejemplo, cuando es un caso de esa naturaleza, ¿no? Pero no se ha demostrado verdaderamente que la venganza no es buena para el ser humano. No, y pues, eso, miremoslo de cualquier ángulo. De cualquier ángulo no es buena para el ser humano. Creo que hay una emoción que nos puede ayudar, además de, respondiendo a tu pregunta sobre qué podemos hacer para lidiar con los sentimientos de venganza. Además de la meditación, creo que podemos todos aprender a practicar la tolerancia. Cuando nosotros aprendemos que la otra persona es tan única y tan importante como nosotros y que está seguramente lidiando con algo tan pesado con lo que estamos lidiando nosotros, también, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ponernos en los zapatos de la otra persona y a desarrollar tolerancia,
las ganas de sentir que quieres vengarte suelen disminuir bastante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su visita el día de hoy y por haber tocado este tema tan bonito, tan importante, que a veces pues no se le mira tan a profundidad, ¿no? Estos temas realmente que tienen que ver de alguna forma con la emoción humana. Y es con la que vivimos todos los días, ¿no? Y a veces nos detenemos efectivamente, como dices, a revisar cuáles son nuestras elecciones. Así que los invitamos a ver, a revisar, a que todos nos tomemos un tiempito a saber si nuestras elecciones son las que más felices nos hacen o no. Y recordar que sí podemos ser fiscales y en todo caso los mejores fiscales, pero de nosotros mismos, ¿no? Revisarnos, ¿no? Antes de levantar el dedito acusador y decir tú, es mejor decir yo. ¿Qué hice, no? Gracias, chicas, por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a un corte. Y al volver tenemos ejercicios aquí en Bien por Casa, porque queremos estar bien por dentro, bien por fuera, por supuesto, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y ahora le toca al cuerpo, así que vamos a hacer una rutina para quemar grasa para este verano, lo que queda del verano. Así que no te muevas, regresamos después de este corte con esto y más aquí en Bien por Casa. Volveremos.